La verdad es que estamos hablando del humor en Viña, estamos hablando por supuesto de la participación de cada uno de los humoristas que se van a subir a la Quinta Vergara, pero Kramer abre los fuegos. Tiene una misión muy importante porque lo que pasa el primer día va a marcar seguramente todo el festival. Y el humor de Kramer es político, lo ha sido siempre. Incluso sus películas, uno de sus protagonistas era el presidente Piñera en una de sus películas, aparecía, digamos. Y la verdad es que es bastante inusual y extraño lo que ocurrió cuando salió este video. Vamos a verlo, sería bueno verlo con audio, porque es un grupo de personas que con un lienzo en mano le piden a Kramer que haga una rutina que una Chile, de paz para Chile, y que por favor no haga humor político, lo que es muy raro, es como, no sé. Lo que ellos dicen es que no puede ser que un humorista se ría de las autoridades. Incluso habla de una ministra, ¿no? Dice que no hay que burlarse de una mujer, todo lo contrario. Con el lienzo, el festival es de todo. Pongamos atención al video y al regreso aquí con Julito y todo el panel lo comentamos. En medio de tanto discurso de odio, hay un mensaje de paz para Chile. Estamos reunidos el día de aquí por la vida, por la paz, por la libertad, por la patria y por la nación. Para decirle al comediante Kramer que realice su rutina relacionada al humor, no al fomento de odio a través de la política. Que se enfoque en hacer humor, reír a las personas, a los niños, a los jóvenes, que eso es lo que van a ver. Y no que realice un show de violencia política. Que se enfoque en hacer humor. Y que no denote a las mujeres como la ministra Cubillo, que es una dama. Es una falta de respeto lo que realiza él como humorista. Por eso estamos aquí, porque queremos un discurso de paz, queremos traer la unidad al país. No queremos más discursos de odiosidad, de división, en medio de estos shows que son para la familia, que son para traer la unidad al país. Entonces nosotros pedimos eso. Queremos paz para Chile, pedimos la unidad, pedimos que nos podamos reencontrar como chilenos y vernos las caras, sin violencia, sin división. Más de 100.000 personas han perdido su empleo debido a la crisis social que ha habido. Por eso estamos pidiendo paz y no queremos discursos que polaricen más la sociedad. Nos oponemos al discurso de odio y a esa actitud de destrucción que amenaza nuestra democracia y nuestros derechos humanos. No puede ser que un humorista se ría de las autoridades y provoque más violencia. Tenemos que llamar a la paz y a la estabilidad. Por eso, Paz para Chile. Mal dicho. Bueno, aquí está este grupo de personas, tampoco una manifestación tan masiva, pero un grupo de personas que tiene una voz, que tiene un punto y que ellos piensan que representan a un sector de la sociedad que quiere un humor por la paz. Dicen que no se rían de las autoridades, que no se rían de la ministra Cubillos en particular, que no llame a la polarización el humor, y van mezclando algunos temas de la contingencia como el desempleo y algunas cosas. Es lo que pide este grupo de personas. No sé si tiene nombre la agrupación, lo voy a ver si tiene nombre esta agrupación. El lema es Paz para Chile. Ese es el lema. Oye, ¿Qué te parece, Lili? Sí, mira, el lema es bueno. Tienen un punto de vista respetable, por supuesto. Las personas tienden, además que lo hacen en paz, o sea, son muy pacíficos. Pero el humor, el fin del humor es como Zamarrear a la institucionalidad. Es lo mismo que hace el cine, que hace el teatro, que hace el humor, sobre todo el humor político que hace Kramer. Es como pedirle al pastelero a tus pasteles, o sea, pedirle a Kramer que no haga humor político es imposible, entendiendo lo que ellos plantean y que es respetable, por supuesto, pero es imposible de compartirlo en el fondo, porque el humor que hace Kramer son sus imitaciones, y él lo hace también con el respeto, o sea, es parte del humor, es parte del teatro, es parte de lo que se hace en la poli desde la época de los griegos, ¿cierto? De las manifestaciones culturales son para eso, es para zamarrear al poder de alguna forma también. Ahora, lo que dicen ellos es que ojalá Kramer no se enfoque en hacer, o sea, que se enfoque en hacer humor y no que realice un show de violencia política. Yo no sé si, bueno,
yo no sé si Kramer hace violencia política, yo creo que no. Yo creo que Kramer lo que hace es imitar a ciertos personajes públicos, entre eso en su minuto eran personas que trabajaban en la televisión, y a raíz de lo que pasó y de lo que ha pasado durante los años, él también fue agregando a políticos en su rutina. Yo creo, y aquí pongo el contrapunto, si en la situación que hoy día estamos, es bueno o no que los humoristas hagan humor político, siendo que eso a lo mejor puede generar un poquito más de odiosidad, puede generar también algún tipo de manifestación en la Quinta Vergara, algún tipo de reacción. Estoy poniendo un contrapunto a la conversación nomás, porque creo que es importante que en la Quinta Vergara, si ya hay una especie de tensión, de efervescencia, poner esto, Jaime, puede generar un poquito más también de descontrol de parte de la gente. A mí fíjate que hay varios elementos que me parecen importantes de lo que acabamos de ver. Por un lado, decirle a las personas que hicieron esta manifestación, yo concuerdo con Lili, que tienen derecho, porque yo sí creo en la libertad de expresión, a propósito del problema con los cuadernos Colón, y también creo en la no ignorancia, digamos, porque el arte urbano, el arte callejero existe y es maravilloso. De hecho, me tocó hacer un reportaje en un programa que lideraba la Emilia, sobre el Museo de Cielo Abierto ahí en San Miguel, donde justamente gracias al arte urbano se terminó con la delincuencia, se terminó con el narcotráfico y se resaltó el mundo urbano y el mundo público. En este caso en particular, la política no es odio. Y creo que eso es una cosa bien importante dejarla claro, porque durante 17 años de dictadura en Chile, lo que se estableció es una despolitización de la sociedad y creer que la política es odiosa. Gracias a la política, ustedes y yo tenemos leyes. Y por otro lado, el humor político existe desde siempre. Les invito a investigar un poco, por ejemplo, la revista Topase, que se burlaba de los políticos, se burlaba mucho de los políticos. Y es más, dejaba en evidencia qué es lo que pasaba con los políticos. Entonces me parece un contrasentido seguir en esta especie de dinámica, que además puede ser leído como censura, lo que es más peligroso aún, como ir poniéndoles cotas al sentido del humor. Kramer, y lo dice muy bien Juan Pablo, si bien yo creo que siempre ha hecho humor político, incluso con sus personajes televisivos, creo que no es un tipo agresivo bajo ningún punto de vista. No. Y desde esa perspectiva, a mí me parece que es súper delicado que se establezcan estas miradas. Yo personalmente los invito, de verdad, con todo respeto, a que se interioricen un poco más en la historia de nuestro país, a que conozcan un poco más de la historia del humor político y a que entiendan que esto existe, incluso desde los cuentos infantiles, con el traje nuevo del emperador. Este es un grupo ajeno a la organización, digamos. Ajeno, no claro. son personas. Sí, claro, obviamente. De la organización, para que quede súper claro. Este es un grupo de personas, Emilia, que pide precisamente a Kramer no hacer humor político. Exacto. Me llama en todo caso la atención, todos entendemos que el humor, sobre todo bien hecho, es una herramienta muy potente de denuncia y que ayuda, creo yo. Exacto. Y en ese sentido, creo que Kramer lo ha hecho siempre con una cuota importante de respeto. O sea, uno más bien se ríe y hasta las personas que son aludidas, generalmente, me imagino que puede haber un par de excepciones, se ríen con él. No se sienten profundamente atacadas. Entonces yo creo que las rutinas de Kramer son rutinas que yo creo que... No lo sé, ¿ah? No lo sé. Bueno, a ti te imitó. No, pero es que yo estoy recordando varias personas que... Dije que no todos. Por ejemplo, Claudio Bravo, por ejemplo, Jordi, que lo llevó a su... Pero eso fue por razones comerciales, ¿ah? No, tienes razón. Jordi, no, porque con Jordi se metía una botella. Tienes toda la razón. Sí. Se metió una botella y Jordi se sintió... Sí. Pero es que hay un... Yo sé porque lo entrevistamos, digamos, estuvo en un set de televisión conmigo. O sea, tienes razón, hay un ser homofóbico. Además, un matiz, digamos, que tampoco... Y Salaquet efectivamente también se... Salaquet dice que le arruinó la carrera. O sea, ¿te acuerdas? Tiene de luz y de sombra. Por eso te digo... Siempre, pero es que es el riesgo también de hacer un humor. Está en el límite, pero lo que te quería decir es que está en la línea. No es que nadie se sienta... No, pero yo nunca dije que nadie... que nadie se sentía, pero creo que hay hasta personas que son aludidas que han sido capaces de reírse, y eso a mí no me parece tan común. Uno se ríe. Mira, yo creo que el que está más en el límite, pero no por una cuestión política, sino por una cuestión física, es la ministra Cubillo. Sí, tiene un muy buen punto. Porque la ministra Cubillo tiene una cosa así como...
Un ceseo. Un ceseo. Un ceseo que tiene y que está en el límite porque te está riendo de algo de una personal, condición física, de un problema o de algo que se escapa de lo que tú puedes decir. Es forma de hablar nomás. Y eso claro, se escapa de lo que tú puedes decir. Rafa, yo creo que esa es la que está. Va a tener que ser cuidadoso. Lo pongo en la mesa. ¿Por qué? Porque ellos lo puntualizan. El grupo de Paz y Amor del humor, que lo he bautizado así yo, digamos, no es que se llame así. Sí, claro, pero un bonito nombre del humor, que quizás lo van a tener en consideración, la nombra. Sí, la nombra, dice ya la ministra Cubí, que es una dama. Que es una dama, Rafa. Sí. Entonces por eso también lo pongo en la mesa. A ver, saquémonos el guante blanco. O sea, yo conozco a estos grupos, son los mismos de siempre. Es grupitos como esos colaboraron en la censura de Iron Maiden en Chile en 1992, eran evangélicos igual que esto, le hacían el plano corto con 8 personas para que aparecieran 30, 40 o 200 y decían estas mismas cosas. O sea, por favor, si no han inventado nada nuevo. O sea, de verdad, en el siglo XVI, estoy leyendo en Wikipedia, no me fui a ninguna fuente, un humorista satírico fue ejecutado por Carlos V. ¿Quiénes son los que reprimen el humor? Los países autoritarios, las democracias no. Entendemos que el humor y sobre todo... Bueno, en Venezuela político, no se pueden hacer chistes de este país tipo. Autoritario, que es dictadura según la OEA de Ni en Almagro. China, ni en países Los autoritarios. países autoritarios o dictatoriales son los que persiguen a los humoristas. Los demás, los países democráticos y liberales, entendemos que eso es parte del juego de la política, es parte del precio a pagar. Y que no a todos les va a gustar. Exactamente, pero ¿qué representatividad tiene un grupo de 8 personas? La cantidad, o sea, por favor, la próxima vez junten la gente necesaria para estirar el cartel. Yo creo, Rafael, que porque 8 personas tienen la representatividad de 8 personas. Exacto. Pero es en definitiva una cuerda o transitar por una cuerda a 100 metros, podríamos decir. Y eso tiene el humor. Claro. Es decir, Charlie Hebdo, el semanario satírico más importante de Francia, tiene como resultado el asesinato masivo de su redacción por estar siempre en esa cuerda floja, podríamos decir. Manolo González ahora, en Chile. Manolo González, Rafa, hay que recordar a la gente. El lienzo que tienen ellos es más grande que los carteles que van a poner pero, todo el festival. Pero el cartel lo podéis sostener solo. Lo que dice Jaime es recordar un festival de Viña histórico, cuando Manolo González, como compañero de la escuela militar del general Pinochet, se atrevió a hacer una broma en Viña en el inicio de la dictadura. El llegado hasta tal es icónico. Y Manolo González hacía humor político. Sí. Todos los días. E incluso sus espectáculos. Ahora Rabani vino acá un día a propósito de su libro El Happening con Ja y desmintió que lo hayan cortado por un tema político. Fue por un tema comercial. Es como siempre lo comercial está metido en toda la... Pero es que quedó en la historia. Pero es que él lo sintió así. Pero porque después además decía que la gente de la DINA y de la CNI llegaba hasta el Bim Bam Boom que cerraba a las 8. Rabani aquí lo explicó con Sí, pero ahí Manzana, porque nombraba a Fiat y el auspiciador del festival era Citroën. Pero ahí... Y el chiste era el Fiat, hasta que llegó, creo que el hermano Rillón, porque lo contó con nombre y apellido acá. Dijo, oye, ¿sabes qué? Sergio Rillón. Claro. Sí, lo dijo. Lo que pasa es que yo creo que también ahí hay una cosa bien compleja, que es que efectivamente lo económico es político. Y también se hacen distinciones en el mundo. O sea, hoy día cuando tú te enfrentas a ciertas dinámicas, incluso comerciales, estás generando instancias políticas. Le acaban de sacar los cuadernos color. O sea, eso es económico y político. Julio César tiene un punto que hace sentido, porque en el anuncio que leímos hace un par de semanas en La Tercera, de que Kramer iba a imitar a miembros del gabinete, entre ellos a Marcela Cubillo y a Carla Rubilar. Sí. Ojo, porque son mujeres. Y también hay un tema, hay una línea nítida en el sentido de o acentuar defectos físicos o formas de hablar o características. O sea, lo que hizo Yerko en su momento dijo que fue un error, no fue divertido. No, con Cecilia Pérez. Atacar a una ministra por sus rasgos físicos, su apariencia física, realmente se puede reír el resto. Pero para la persona aludida, entonces yo creo que ahí hay una línea distinta. Entonces Kramer efectivamente es un imitador, pero también uno espera, a mí me encanta Kramer, digamos, lo digo desde ese punto de vista, que él va a tener que dibujar una línea en términos de
del humor, pero un tema de límites. Sí. ¿Y en qué momento se transgreden esos límites? Y no Yo sé, es aludir sumamente a cosas delicado. físicas. Mira, les voy a Pero yo creo que, por ejemplo, un límite es lo que está diciendo Lili, que tiene que ver con el aspecto físico. Claro. Pero ahí Y yo creo que jodido, de ese Emilia, tipo de cosas tú no te puedes burlar Estoy de acuerdo, jamás. pero es súper jodido porque lo que hace un humorista solo, no un imitador, es amplificar ciertas cosas. Y lo que hace un imitador también es amplificar. Ahora, ahí yo estoy de acuerdo. Hoy día, sobre todo hoy día, creo que tú Emilia, y tú, Lili, tienen un punto. Pero ahí es donde entramos en una situación muy compleja. No Porque sé. en definitiva, por ejemplo, si el rasgo de la ministra Cubillo es el ceseo, la lógica del imitador indicaría que él refuerce eso. Es como el rasgo que tenía la Diana, que por ejemplo lo terminó, que hablaba como con Gallito. Me da risa, la Diana hoy día no habla con Gallito, pero ya uno recuerda y piensa que la Diana habla con Gallito. Gracias a Kramer. Gracias a Kramer. Ya no habla. Gracias a Kramer ya no habla con Gallito. Mira, me gustaría leerles parte de una rutina que hizo en Cunco hace muy poco Stefan Kramer. Y en esa rutina él dice, ahora solamente me falta el final de Viña del Mar. O sea, él probó ciertas cosas. Mire, por ejemplo, él dice lo siguiente: hemos estado en las calles, estoy imitando, ¿no? Haciendo... Estás imitando a Kramer en este Hemos estado en las calles. Estoy imitando a Kramer, yo. Hemos estado en las calles, hemos estado en las marchas. Por si ustedes no lo saben, yo soy sensual Spider-Man. Y se manda un bailecito. Después dice lo siguiente. En la misma línea, aquí imita a la ministra Carla, o sea, a Carla Rubilar. Dice, si siguen pifiando, voy a tener que crear la ley antipifia. La intendencia sabe que ustedes están acá, dice como la vocera de gobierno. Es más, dice, el presidente es un ser humano como cualquier otro androide. Me dijo, Carla, anda y da tu mejor cara, que esta es la cara que tengo. Pero además, por eso déjame, estoy leyendo textual no retemos parte de la rutina. Estamos retando Dice además, con respecto a Jaime Mañalich, la salud pública es una de las mejores del sistema solar, dice Stefan Kramer. Ahí nos reímos todos. La gente nos ama, nos pone esquelas en los libros de reclamos del Compin. Estamos llenos de felicitaciones. Seguimos riendo. O sea, esas son algunas de las caluguitas que Kramer, por ejemplo, dio en un festival en Cunco, en donde la gente, fíjate que se reía bastante de cada una de estas bromas. Solo la cara de Carla Rubilar. Claro. El único detalle que yo eliminaría. El aspecto físico, que ahí es donde también hay un Es tema. que ahí la ministra Rubilar, además. O sea, esa parte de del aspecto físico. Kramer siempre ha hecho esos el remates. resto divertido. ¿Sabes lo que pasa? Es que lo que yo creo, yo sé que Chile cambió y yo sé que el chiste... Todavía no cambia para tanto, yo sé que el chiste hace... No, pero en el humor sí, bastante. Sí, en el humor sí. Lo que hace 2, 3 años era permitido. Hoy ya no. Hoy día ya no, todo. Pero Kramer siempre tuvo esos remates, ese chiste, esa mano de humor. El tema es... ¿se va a poder dar algunos gustitos, Kramer? Porque quizá imitar a Cubillo va a ser un gustito. La pregunta es, ¿va a tener más o menos éxito si la imita o no? O sea, porque tú dices, ¿va a tener el mismo éxito si la imita o no? ¿Se va a dar ese gustito porque va a estar llano a crítica? Es lo que él tiene que estar evaluando con su equipo hoy día. Sí, claro. Es lo que él tiene que estar conversando con su equipo. Oye, son las 11:20, está muy entretenido esto, pero Lucho Galde nos está llamando.